¿Alguna vez te has parado a pensar que la forma en que duermes esta noche puede determinar no solo cómo te despiertas mañana, sino incluso si te despiertas? Suena exagerado, lo sé, pero es cierto. Cada noche, millones de personas se acuestan creyendo que le están dando un descanso a su cerebro. Sin embargo, sin darse cuenta, pueden estar privándolo de lo que más necesita, simplemente por la forma en que colocan la cabeza en la almohada. ¿Cuántas veces te has despertado con un brazo entumecido, un dolor de cabeza palpitante o mareo sin razón aparente? Quizás lo achacaste a la edad o a una pesadilla. Pero, ¿y si, de hecho, tu postura al dormir comprimiera arterias importantes, dificultando el flujo sanguíneo al cerebro y aumentando gradualmente el riesgo de sufrir un derrame cerebral? No digo esto para infundir miedo, sino porque he visto a mucha gente sufrir no por algo que hicieron durante el día, sino por hábitos que mantuvieron por la noche. Hay posturas aparentemente inofensivas que, en la práctica, pueden ser peligrosas. Una de ellas es permanecer acostado de lado durante horas sin cambiar de postura. Incluso puede parecer cómodo, sobre todo si es un hábito arraigado, pero lo que mucha gente no sabe es que, durante todo este tiempo, la arteria carótida de ese lado del cuello puede estar comprimida. Esta arteria es como una arteria principal que lleva sangre al cerebro. Cuando pasa horas bajo presión, la oxigenación cerebral puede disminuir. Recuerdo a un hombre de 67 años que siempre dormía del mismo lado. Casi todas las mañanas se despertaba con hormigueo en el brazo y entumecimiento en parte de la cara. Pensaba que solo se debía a mala circulación, pero al examinarle el cuello, descubrimos depósitos de grasa acumulados en esa misma arteria. Al permanecer acostado sobre él toda la noche, el flujo sanguíneo disminuyó de forma alarmante, dejándolo al borde de un derrame cerebral, todo por culpa de una posición que consideraba segura. Incluso si no tiene arterias obstruidas, pasar toda la noche en la misma posición puede dañar sus nervios y la circulación. Un brazo que se duerme con facilidad, dolor de cadera en un lado. Todas estas son señales de alerta. Alternar de lado durante la noche, usar una almohada de apoyo para evitar permanecer quieto demasiado tiempo, o incluso pedirle a alguien que lo toque suavemente cuando note que está inmóvil, pueden parecer pequeños gestos, pero marcan una gran diferencia para proteger no solo su descanso, sino también su salud a largo plazo. Mucha gente no se da cuenta, pero incluso la altura de la almohada puede influir directamente en cómo te sientes al despertar. Es común que te guste esa almohada alta y mullida que parece abrazar la cabeza, pero si mantiene el cuello demasiado inclinado hacia adelante, podría estar obstaculizando el flujo sanguíneo a través de las arterias que recorren la columna vertebral y alimentan el cerebro. Es como si pasaras toda la noche mirando hacia abajo, comprimiendo estructuras delicadas. El resultado suele aparecer al despertar: mareos, pesadez de cabeza, o incluso una confusión mental que tarda en disiparse. He visto casos en los que simplemente cambiar a una almohada más baja, que mantiene la cabeza alineada con la columna, fue suficiente para que las mañanas marcadas por los mareos se sintieran más ligeras y estables. El riesgo aumenta aún más cuando ya existen estrechamientos en las arterias del cuello o problemas en la columna cervical, que son más comunes con la edad. En esta situación, inclinar demasiado el cuello es como doblar una manguera. El agua puede pasar, pero con dificultad. Una buena manera de comprobar si la altura es la correcta es acostarse boca arriba y comprobar si la nariz está alineada con el centro del pecho. Si la barbilla está demasiado baja, probablemente la almohada esté demasiado alta. Otro hábito común que muchos consideran inofensivo es dormir demasiado acurrucado, en la llamada posición fetal. La sensación acogedora puede incluso evocar la protección del útero, pero permanecer así durante horas reduce el espacio para que los pulmones se expandan, disminuyendo la oxigenación de la sangre y, en consecuencia, la del cerebro. Cuando la almohada también está alta, el cuello se dobla aún más y la circulación sufre un doble impacto. Recuerdo a una mujer que pasaba toda la noche acurrucada de lado y siempre se despertaba con hormigueo en las manos y mareos. Le cambiamos la posición, usando una almohada más baja y un pequeño soporte entre las rodillas para ayudarla a mantener una postura más erguida, y en pocos días los síntomas desaparecieron. Dormir demasiado acurrucado también puede presionar los nervios,
causando esa sensación de que el brazo o la pierna no encajan al despertar. Estas señales son advertencias silenciosas de que podría ser el momento de ajustar no solo la almohada, sino también la forma en que te acurrucas para dormir. Una forma sencilla de proteger el cuerpo sin sacrificar la comodidad es acostarse de lado con las rodillas ligeramente flexionadas, evitando encorvarse por completo. Una almohada de apoyo debajo de la espalda y mantener la cabeza alineada con la columna vertebral pueden marcar una gran diferencia. No es necesario que sea una postura rígida, solo lo suficientemente abierta para que los pulmones se expandan y los vasos sanguíneos funcionen libremente. Dormir boca arriba suele considerarse una de las posiciones más saludables, y realmente puede serlo. Pero hay un detalle que convierte un buen hábito en un problema silencioso: el soporte cervical inadecuado. Cuando la almohada no sigue la curvatura natural del cuello, la cabeza puede inclinarse hacia atrás o deslizarse hacia un lado, ejerciendo una presión constante sobre los vasos sanguíneos de la base del cráneo. Estos vasos son esenciales para funciones como el equilibrio, la coordinación y un sueño reparador. Si se comprimen, pueden producirse dolores de cabeza, mareos y despertares frecuentes durante la noche. He visto casos en los que el insomnio se debía simplemente a una almohada inadecuada. Un hombre, por ejemplo, siempre dormía boca arriba con una almohada demasiado baja, lo que le dejaba la cabeza inclinada hacia atrás. Se despertaba cansado, con tensión en la base del cuello. Tras usar una almohada que sujetaba adecuadamente la curvatura de su cuello, a los pocos días, su sueño mejoró y el dolor remitió. Si duerme en esta posición, conviene comprobar cómo descansa la cabeza y buscar una almohada que mantenga la alineación de la cabeza y la columna, sobre todo si ha tenido problemas de circulación o antecedentes de accidentes cerebrovasculares leves. También existe una postura que muchos adoptan para aliviar el dolor de espalda, pero que puede ser extremadamente perjudicial para el cerebro, el corazón y los pulmones: dormir boca abajo. Aunque parezca cómoda, esta posición obliga al cuello a permanecer de lado durante horas, comprimiendo la arteria que transporta sangre oxigenada al cerebro. He visto un caso en el que este hábito, mantenido durante años, provocó rigidez de cuello, dificultad para respirar y una disminución de la oxigenación cerebral durante la noche. Dormir boca abajo también dificulta la respiración y puede aumentar la presión sobre el corazón, convirtiendo lo que parecía un alivio temporal en un riesgo oculto para la salud. Dormir boca abajo no solo tensiona el cuello. Esta posición también comprime el pecho, dificultando la expansión completa de los pulmones y reduciendo la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Menos oxígeno en el cuerpo significa que llega menos oxígeno al cerebro. Para quienes ya padecen hipertensión o arterias endurecidas, esta disminución de la oxigenación puede ser especialmente peligrosa, aumentando significativamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Si no puede romper este hábito, lo ideal es usar una almohada delgada debajo de las caderas y ninguna almohada o una almohada muy baja debajo de la cabeza. Aún así, acostumbrar a su cuerpo a dormir de lado o boca arriba es la opción más segura. Su corazón y su cerebro se lo agradecerán. Otro hábito aparentemente inofensivo, que puede convertir la cama en una trampa silenciosa para el cerebro, es dormir con la cabeza cubierta con una manta. En días fríos, puede parecer acogedor, pero al hacerlo, se atrapa el aire que exhalas, creando una acumulación de dióxido de carbono y reduciendo la entrada de oxígeno fresco. Es como pasar la noche respirando aire viciado y pobre en oxígeno, justo cuando el cerebro necesita aire de mejor calidad para recuperarse. He visto casos en los que esta práctica, mantenida durante años, ha provocado mañanas marcadas por la fatiga, los dolores de cabeza y la confusión mental. La falta de oxígeno espesa la sangre, favoreciendo la formación de coágulos, lo que, combinado con una circulación más lenta durante el sueño, aumenta el riesgo de un derrame cerebral nocturno. La solución es sencilla: mantén la nariz y la boca despejadas. Usa varias mantas para calentarte. Y si la habitación está muy fría, opta por un calientacolchones o mantas transpirables. El calor es importante, pero el oxígeno es esencial. También existe la costumbre de dormirse en un sillón reclinable, algo que muchos encuentran relajante, especialmente durante una película nocturna o una siesta.
El problema surge cuando esto se vuelve rutina. Dormir repetidamente en esta posición, con las piernas por debajo del nivel del corazón, reduce la circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Esta acumulación facilita la formación de coágulos en las venas profundas, una afección llamada trombosis venosa profunda, que puede agravarse si uno de estos coágulos llega a los pulmones o al cerebro. En personas mayores de 60 años, el riesgo es aún mayor. Recuerdo a un paciente que, debido a un dolor de espalda, elegía el sillón reclinable como su cama todas las noches. El alivio momentáneo le costó caro su salud circulatoria, sin que se diera cuenta del peligro que corría. Se sentía más cómodo durmiendo inclinado, pero después de unos meses comenzó a notar una extraña hinchazón en la pierna izquierda y dificultad para respirar al despertar. Cuando se sometió a pruebas, descubrió que se le había formado un coágulo de sangre en la pantorrilla y que éste se había trasladado a los pulmones. Nunca imaginó que la silla, aparentemente inofensiva, fuera la causa. Incluso sin síntomas inmediatos, dormir de esta manera reduce el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro, lo que disminuye la oxigenación y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular con el tiempo. El riesgo aumenta aún más cuando la persona permanece inmóvil durante largos periodos sin mover las piernas. Si debe tomar una siesta en esta posición, es mejor hacerlo por un tiempo corto, con las piernas elevadas y moviendo los pies cada media hora. Para una buena noche de sueño, nada reemplaza una cama firme y bien ajustada, diseñada para la recuperación. Otro detalle curioso es que no todos los estilos de dormir de lado son iguales. Si bien dormir del lado izquierdo puede ofrecer algunos beneficios, dormir todas las noches del lado derecho puede perjudicar gradualmente la circulación e incluso la limpieza natural del cerebro. El cuerpo humano no es perfectamente simétrico, y en esta posición aumenta la presión sobre la vena principal que transporta la sangre de vuelta al corazón. Esto reduce ligeramente el flujo, incluso al cerebro. Aún más preocupante es el efecto sobre el sistema linfático cerebral, responsable de eliminar toxinas durante el sueño. Algunas investigaciones sugieren que dormir siempre del lado derecho puede ralentizar este proceso, facilitando la acumulación de sustancias asociadas con enfermedades neurodegenerativas. He visto casos en los que, al cambiar al lado izquierdo con la ayuda de almohadas de apoyo, se observó una mejora significativa en la claridad mental y la memoria en pocas semanas. Cambiar de lado, o encontrar maneras de hacer que el lado izquierdo sea más cómodo, puede ser un cambio simple pero poderoso para la salud cerebral. También existe un riesgo oculto relacionado con el frío y un soporte cervical inadecuado. Dormir en una habitación fría puede ser agradable y favorecer un sueño profundo, pero si el cuello no está bien alineado, el efecto puede ser el contrario. El frío provoca la constricción de los vasos sanguíneos para conservar el calor, lo que reduce la circulación. Si, además, la postura cervical se ve afectada, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro durante la noche puede disminuir significativamente, aumentando el riesgo de problemas circulatorios. Cuando el frío provoca la constricción de los vasos sanguíneos del cuello y la cabeza, la cantidad de sangre oxigenada que llega al cerebro puede disminuir más de lo que se cree. Y si el cuello no tiene el soporte adecuado, estos vasos pueden estirarse o comprimirse ligeramente, agravando el problema. He visto casos en los que dormir cerca de una ventana abierta en invierno resultó en rigidez de cuello y fuertes dolores de cabeza por la mañana. Bastaba con ajustar la temperatura ambiente, proporcionar un mejor soporte cervical y mantener el cuerpo más caliente, y los síntomas prácticamente desaparecieron. La clave está en el equilibrio. Una habitación muy fría, combinada con una mala postura, puede convertirse en un peligro silencioso. Los músculos se tensan, la circulación se ralentiza y el cerebro deja de recibir el oxígeno que necesita para funcionar correctamente. Por lo tanto, conviene mantener la habitación ligeramente fresca, pero protegiendo el cuello con una bufanda ligera o una almohada suave, y sobre todo, usando una almohada que respete la curvatura natural de la columna cervical, brindándole soporte sin forzarla. Dormir no es solo descansar, es el momento en que el cerebro realiza sus tareas más importantes: recuperación, reparación y renovación. La forma en que duermes puede mejorar este proceso, o sin darte cuenta, dificultarlo. La posición de la cabeza, la alineación del cuello y el lado en el que te recuestas influyen más de lo que crees.
Y la buena noticia es que tienes el control. Pequeños cambios, como invertir en una mejor almohada, alternar el lado en el que duermes o abandonar ciertos hábitos perjudiciales antes de dormir, pueden proteger la salud cerebral a largo plazo. Antes de dormir hoy, vale la pena detenerse un momento y preguntarse: ¿mi cuello está bien apoyado? ¿Respiro con libertad? ¿Mi columna está alineada? Estas sencillas precauciones pueden ser la mejor defensa contra problemas como la pérdida de memoria, el riesgo de accidente cerebrovascular o la sensación de despertarse sin energía. Dormir bien, en la posición correcta, es uno de los regalos más valiosos que puedes hacerte.